Muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí en Transición, en medio de un enero no solo tórrido, sino también extremadamente confuso, a partir de las desprolijidades, de las contradicciones, del empecinamiento, de un gobierno que finalmente parece solo haber venido para hacer daño. En la semana pasada nos desayunamos con que el gobierno retiraba el capítulo fiscal de la mega ley ómnibus, absolutamente inconstitucional en su definición, y en el marco de un escándalo, producto de un dictamen que se había firmado en las primeras horas del día miércoles, a hoja en blanco, sin que quedara en claro cuáles eran los acuerdos que había cerrado la gestión con la oposición colaboracionista. Complejo todo, porque luego en las horas y en los días sucesivos nos fuimos enterando no solo que ese dictamen fue terminado de completar, de redactar en estudios privados, fuera de la órbita institucional, y por sujetos que no tenían que ver, en su mayoría, con la función pública. No eran funcionarios, no eran parte del gabinete, no eran parte de la Cámara. Apareció Federico Sturzenegger. Miguel Pichetto dijo que si estaba presente en esa reunión con sujetos variopintos, Sturzenegger, él se retiraba. Finalmente Sturzenegger se terminó yendo. Todo confuso, aparecieron las denuncias sobre corrupción, sobre el mal desempeño de la función pública. Y ahí en medio de todo esto, de la negativa de los gobernadores a aprobar la reinstalación del impuesto de las retenciones, a partir de del bienestar social generalizado que se había generado en torno a la eliminación de la ley de jubilaciones, a partir del malestar que se había generado entre los trabajadores respecto de la afectación, la reinstalación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría en un contexto inflacionario con más del 25,5% en la inflación general y más del casi el 30% en lo que tiene que ver con la canasta alimenticia. Los precios se dispararon, la brecha con los dólares alternativos se incrementó considerablemente entre el 50 y el 60%. Los anuncios de la inevitabilidad de una nueva devaluación generaron escozor. Al venido tal vez entre algunos que tienen posiciones monopólicas en el mercado. Enorme preocupación en el contexto general. Para Milei el 25,5 fue un datazo. Hubiera esperado tal vez una inflación mayor, que es lo que estaba promoviendo el gobierno, y lo que sigue promoviendo con el incremento a impuestos como en el caso de las naftas, o con la quita de subsidios respecto de lo que son los servicios públicos, o el transporte, que luego recibió un amparo judicial. El tema de los alquileres disparados por todos lados, el tema de los costos de la educación privada, de la salud privada. El gobierno envía a negociar a Franco, el ministro del Interior, a Martín Menem, el presidente de la Cámara, y los desautoriza simultáneamente. Cada acuerdo que consiguen concretar con esta oposición dialoguista o colaboracionista luego es rechazado en la órbita del gobierno. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Generar el caos, tal vez? ¿Generar una situación de desgobierno? ¿Posibilitar una inflación, una hiper? Paralizar definitivamente
las creencias del 90% de la sociedad y así habilitar el camino a la dolarización o alguna forma de convertibilidad. Evidentemente la situación es compleja. Queda claro en algo, y es que el gobierno ha venido a hacer daño e imponer la recesión, a convertirnos cada vez en más pobres, a convertir a la Argentina en una gigantesca villa de emergencia. Y evidentemente hay tensiones, hay roces, y hay conspiraciones. Y las conspiraciones no vienen del lado del peronismo. Las conspiraciones vienen al interior de la propia alianza que ha generado este gobierno, con los espacios legislativos, con los partidos, como el que lidera Miguel Pichetto, con el PRO, con la UCR. La Comisión Cívica ha tratado de tomar un paso al costado, planteando sobre todo sus reticencias a la institucionalidad del DNU, del mega DNU, de los ómnibus, a la forma del procedimiento de tratamiento de la atención del dictamen referido a esta ley ómnibus. Y Mauricio Macri intentaba avanzar. Ya instaló un clamor popular por parte de los presidentes de los partidos que componen el PRO, promoviéndolo con recuperar la presidencia partidaria. Desde algunos medios, como en el caso de Clarín, por ejemplo, se plantea que Victoria Villarroel es la cara humana del ajuste. Este plan de desplazar a Milei para reemplazarlo por Villarroel y componer un gabinete con mayoría del macrismo duro avanza a paso acelerado. Hay conspiraciones por todos lados en un gobierno que ha abandonado. Realmente desprecia tal vez la política, pero es imposible llevar adelante una gestión prescindiendo de la política. Ha dicho que no piensa negociar, pero simultáneamente en las últimas horas está haciendo lo que puede para rosquear algún tipo de resolución para poder imponer la ley ómnibus. No le interesa demasiado ninguno de los capítulos, solo uno. El que le interesa fundamentalmente de esos capítulos para aprobar es el referido al otorgamiento o la aceptación de la existencia de una emergencia económica y que se le conceda por un año con ampliación a 2 la suma del poder público. Un gobierno electo por procedimientos asociados con la República y la democracia reclama la supresión de la República y de la democracia para poder implementar su gigantesco plan de desarrollo. En las horas presentes no queda en claro si se va a tratar o no esta ley ómnibus, si se va a aprobar, cómo se va a aprobar, con qué dictamen. Los gobernadores exigen que se le garantice una coparticipación para respaldar el proyecto. En especie de sálvese quien pueda, sobre todo los gobernadores, me refiero, que están en la órbita de Juntos por el Cambio, y también Osvaldo Jaldo, que pegó el salto, ¿no? Como paracaidista, sumándose a las reuniones de los gobernadores de Juntos por el Cambio, y desafiando a que nadie podía medir cuál era el caudal de sangre peronista que había en sus venas. Queda claro que no hay ninguno. Queda claro que, como bien señaló en algún momento Juan Masur, no es sino un oportunista que busca claramente asociarse con el poder de turno para tratar de conseguir recursos para poder gestionar su provincia. En realidad, ese es el gran problema de la mayoría de los gobernadores, no tienen recursos propios. La coparticipación es fundamentalmente antidemocrática, concentra en el poder central la capacidad de encender el juego y tener la única manera para pagarla. Es decir, básicamente les conviene de en vasallos respecto de la gestión oficial. La Argentina demanda que se tomen resoluciones. La Argentina demanda soluciones inmediatas. La Argentina demanda que aparezcan propuestas para tratar de cambiar el temporal, porque evidentemente se ha perdido el rumbo. Del lado de Unión por la Patria, bueno, efectivamente ha habido una
maravillosa marcha de la CGT que le puso un freno al avance del intento de avance desembosado de parte del gobierno. Que luego trató este gobierno de disimular a través de sus trolls, de las declaraciones de los funcionarios públicos respecto de la cifra de los movilizados. Hubo más de 500 o 600.000 personas solo en Buenos Aires y esa cifra se multiplicó a lo largo de todo el país, incluso de aquellas provincias y ciudades donde Milei había obtenido clara mayoría y también que han pasado a estar en manos o ya estaban en manos de gobernadores de Juntos por el Cambio. El malestar social es inevitable, los datos inflacionarios crecen y si no crecen más es simplemente porque la capacidad de compra de la población ha quedado liquidada. Muchos intendentes plantean la necesidad de conseguir recursos para comprar comida y abastecer a los sectores populares, porque efectivamente los precios de los supermercados se han ido por los aires, los precios también de los comercios de cercanía. Un estado de naturaleza, de guerra, de lucha contra todos, ha comenzado a instalarse desde el día 1 del gobierno de Milei. Pero efectivamente, como dijo Miriam Bregman, si no es un gatito mimoso, es un mono con navaja. Y efectivamente, ya este gobierno empieza a advertir no solo la conspiración de Macri y Villarroel de un lado, sino también las disidencias internas. Ya se fue el ministro de Infraestructura, sus áreas fueron loteadas en su mayoría en favor de Caputo, otras a manos del del jefe de gabinete de Pose. Caputo concentra cada vez más poder, pero también anunció a Milei que no se piensa quedar mucho tiempo. Ya Milei había dicho cuál era el objetivo de Caputo, el mismo que durante el gobierno de Macri, conseguir la fuga de alrededor de 15.000 millones de dólares, contentar a sus patrones y luego tomar distancia y dejar el muerto, la pesada herencia a manos de los que quedan. Este es el contexto. Esta es la situación en que los argentinos afrontamos estos días que por la temperatura ambiente nos han convertido en la región más cálida de América. Y por lo que tiene que ver con la tensión política, mucho más aún, la inestabilidad es evidente, el desgobierno también, un gobierno que intenta ataques, arranques declarativos, autoritarios. Fíjense, el estado en que se presentó Javier Milei el día de la movilización de la CGT, una movilización que supuestamente no le moviera en perímetro a nadie, desde el oficialismo, pero que provocó enormes cambios. Se llevó puesto un ministro, algunos secretarios, y vienen los cambios seguramente. La estabilidad de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados está cuestionadísima. Guillermo Francos en el Ministerio del Interior. He visto casi como un cadáver político. Los gobernadores aliados prefieren hablar con Pose o con Caputo, considerando que efectivamente su palabra está absolutamente desautorizada. Y en medio de este contexto, el Fondo Monetario ha hecho pronósticos realmente de catástrofe sobre la Argentina en términos de lo que va a ser la recesión este año, la caída de la actividad. Y esto directamente se traduce en conflictividad social. En este punto es que estamos transitando los últimos días del mes de enero. No un enero de vacaciones, no un enero de felicidad, un enero de preocupación, de angustia, de violencia. Es la Argentina que tenemos. Cuando se vota improvisados, los resultados nunca pueden ser aventadores. Esto es En Transición y estamos todos los martes aquí a las 12 por Radio.